Antes de los escenarios llenos, los jets privados y los libros que millones estudian hoy, Grant Cardone estaba perdido. Y no solo un poco perdido. Estaba atrapado en un vacío que parecía no tener salida. Su padre murió demasiado pronto, dejando un hueco que no podía ser llenado con palabras ni con consejos. Para Grant no era solo la pérdida de un progenitor, sino la desaparición de un guía, de alguien que le mostrara cómo navegar en un mundo que, hasta entonces, parecía abrumador y confuso. Durante años, Grant se movió sin dirección. Veía cómo otros chicos de su edad construían vidas, encontraban propósito y avanzaban hacia el futuro mientras él parecía estancado, atrapado en un ciclo de decisiones equivocadas y oportunidades desperdiciadas. Esa sensación de quedarse atrás, de no pertenecer, de ser invisible mientras otros prosperaban, lo acompañaba a cada momento. Era un peso constante, silencioso, que se filtraba en cada pensamiento y en cada acción. El escape llegó de forma gradual y silenciosa. La adicción comenzó a aparecer como un alivio temporal, una manera de apagar la ansiedad y olvidar la frustración. Cada noche se convertía en un intento de evadir la realidad, de ignorar un vacío interno que no podía soportar. Grant Cardone no era aún un empresario ni un motivador. Era un joven que luchaba por sobrevivir consigo mismo, atrapado entre lo que deseaba ser y lo que la vida parecía dictar que era. Pero fue precisamente en ese lugar oscuro donde se encendió la chispa de la transformación. Grant comprendió algo que pocos reconocen. Nadie vendrá a rescatarte. No existe un salvador, ni una segunda oportunidad garantizada. La vida no espera a los indecisos ni premia a los que dudan demasiado. Solo hay una elección posible: tomar control absoluto de tu destino o desaparecer para siempre. Esa decisión no tuvo aplausos ni reconocimiento. Fue silenciosa, interna y brutal. Fue mirar la verdad a los ojos y decidir que permanecer igual dolía más que cualquier miedo al cambio. Fue el primer paso hacia lo que más tarde se conocería como la filosofía 10x10. Vivir con acción masiva, disciplina extrema y determinación absoluta. Todo lo que vino después, las ventas, la marca personal, los escenarios internacionales, los libros, los cursos, surgió de ese momento de desesperación. Grant aprendió que el verdadero éxito no nace de la inspiración pasajera, sino de la necesidad absoluta de sobrevivir, de avanzar y de tomar control de tu vida cuando todo parece perdido. Cada noche de confusión, cada decisión equivocada y cada oportunidad desperdiciada se transformó en combustible para construir un imperio desde cero. Hoy, cuando escuchamos a Grant Cardone hablar de audacia, disciplina y acción implacable, pocos recuerdan que todo eso nació de la vulnerabilidad y la oscuridad. Ese primer capítulo de su vida no solo define su historia, sino que también plantea la pregunta que mantiene al espectador enganchado. Si alguien que estuvo al borde de perderlo todo pudo transformarse en un fenómeno mundial, ¿qué podrías lograr tú si aplicas la misma determinación, la misma urgencia y la misma voluntad de acción implacable? Ese es el inicio de su viaje, la chispa que encenderá todo lo que viene después, y la primera lección que nos deja: los momentos más oscuros pueden convertirse en los cimientos de los imperios más brillantes. Después de tocar fondo, Grant Cardone se enfrentó a una verdad brutal. La vida no lo estaba esperando y tampoco le ofrecería segundas oportunidades. No había aplausos ni redes de seguridad. Solo había un camino: levantarse o desaparecer. Cada error pasado, cada oportunidad desperdiciada, cada noche de ansiedad y vacío se convirtió en presión insoportable. En ese momento, la desesperación trajo claridad. Grant comprendió que si no tomaba control absoluto, su vida jamás cambiaría. No podía conformarse con mejoras parciales ni con cambios graduales. Tenía que asumir una acción extrema, un compromiso total consigo mismo y con su futuro.
Esa fue la semilla de lo que más tarde llamaría la filosofía 10 por 1. Su decisión implicaba vivir con intensidad absoluta. Cada venta, cada conversación, cada hora invertida en aprender y crecer pasó a tener un propósito estratégico. La disciplina dejó de ser opcional. Se convirtió en el precio que debía pagar por salir del abismo. Pero no se trataba solo de trabajar más duro, sino de transformar su identidad. Antes era alguien que reaccionaba a los problemas, que buscaba escapar de su ansiedad y evitaba confrontaciones. Ahora sería un hombre que controla su narrativa, que transforma el fracaso en aprendizaje y cada oportunidad en ventaja. El miedo dejó de ser un obstáculo y se convirtió en indicador. Si algo asustaba, probablemente valía la pena. Esa mentalidad de confrontar lo incómodo, de empujar más allá de los límites y asumir riesgos calculados, se volvió la base de todo lo que haría después. Cada acción, cada decisión, cada paso tenía un sentido mayor, una intención clara. Desde ese momento, la vida de Grant Cardone cambió para siempre. Cada libro que escribiría, cada curso que impartiría, cada escenario y cada estrategia, 10 por 1, nació de esa decisión radical de no volver a aceptar la mediocridad y de no depender de nadie más para cambiar su destino. No se trataba solo de éxito financiero, sino de recuperar el control absoluto de su vida. Esa transformación no surgió de la inspiración pasajera ni de la motivación superficial. Surgió de la acción extrema, la disciplina implacable y la convicción de que permanecer pasivo ya no era una opción. Grant Cardone dejó de ser un joven perdido y se convirtió en alguien que dicta su propio rumbo, alguien dispuesto a hacer lo que otros no harían para alcanzar lo que otros ni siquiera imaginan. Tras tomar la decisión radical, Grant Cardone comprendió que ya no bastaba con comprometerse mentalmente. Las palabras, la intención y la claridad eran el primer paso, pero ahora tenía que entrar al mundo real, donde cada error, cada rechazo y cada fracaso era tangible, doloroso y visible. Grant empezó a moverse con una urgencia que muchos consideraron exagerada. Trabajaba largas horas, no porque quisiera impresionar, sino porque sentía que cada minuto perdido podía costarle la vida que deseaba construir. Su enfoque se volvió obsesivo: aprender todo sobre ventas, entender cada táctica, estudiar a quienes ya estaban donde él quería llegar. Pero incluso con conocimiento, la realidad golpeaba fuerte. Los rechazos eran constantes, los fracasos inevitables. Cada cliente perdido, cada trato que no cerraba, le recordaba que la teoría era fácil. Lo difícil era ejecutarla bajo presión real. Lo que diferencia a Grant en esta etapa no fue la ausencia de miedo, sino su capacidad de convertir cada rechazo en combustible. Cada no era una derrota, sino una señal de que debía mejorar, que debía adaptarse y que su enfoque necesitaba más intensidad. Aprendió a trabajar no solo duro, sino inteligentemente, ajustando estrategias mientras mantenía el mismo nivel de acción masiva. Pero el mundo real no solo exigía esfuerzo, exigía resiliencia emocional. Grant se enfrentaba a críticos, competidores y personas que dudaban de su capacidad. A menudo, incluso aquellos cercanos a él no entendían su obsesión por no conformarse con poco. En este punto, la disciplina mental era tan importante como la acción física. Cada día era un entrenamiento para resistir la presión, mantener la confianza y proyectar autoridad, incluso cuando por dentro dudaba o sentía miedo. A medida que avanzaba, Grant comenzó a notar un patrón. La acción masiva genera resultados, pero solo si se sostiene de manera consistente y con una mentalidad orientada a largo plazo. No bastaba con un esfuerzo intenso esporádico, debía sostenerlo, afilarlo y ampliarlo, escalando cada pequeña victoria hacia metas más grandes. Aprendió que en los negocios los detalles son la diferencia entre caer y crecer, y que la ejecución constante
supera a la teoría brillante cada vez. Durante esta etapa, Grant también entendió el valor de los modelos a seguir y de rodearse de personas que pudieran empujarlo hacia adelante, no limitarlo. Estudió a vendedores exitosos, empresarios audaces y líderes que no temían enfrentarse a la adversidad, pero más importante aún, comprendió que el factor decisivo siempre era él mismo, su disciplina, su enfoque y su habilidad para sostener la acción en el tiempo. Este salto al mundo real fue brutal. No fue un ascenso lineal, fue un terreno lleno de caídas, golpes duros y momentos de duda, pero cada tropiezo, cada fracaso, cada momento incómodo y humillante se convirtió en un aprendizaje que reforzaba su filosofía 10 por 1. Grant Cardone estaba construyendo más que negocios, estaba forjando su carácter, su resiliencia y su identidad como alguien que no podía detenerse ante nada. Lo que surge de esta etapa es claro. La decisión radical por sí sola no cambia la vida. Cambia la vida solo cuando se traduce en acción extrema sostenida, enfrentando la realidad sin escapatoria, aprendiendo de cada error y ajustando constantemente la estrategia. Cada rechazo y cada obstáculo eran peldaños que lo empujaban hacia un nivel superior, y cada día de esfuerzo acumulado construía el cimiento de un imperio que luego millones conocerían. Y lo más importante, Grant Cardone aprendió que en el mundo real no hay atajos. Cada éxito tiene un precio, y el precio se paga con energía, disciplina y persistencia. La teoría de la acción masiva se enfrentó a la prueba más dura y Grant la transformó en resultados tangibles. Desde ese punto en adelante, su vida nunca volvió a ser la misma. Cada acción, cada movimiento estaba calibrado por la misma urgencia que lo había salvado del punto más bajo. Después de enfrentarse al mundo real, tras cada rechazo, cada fracaso y cada momento en que parecía imposible avanzar, Grant Cardone entendió algo fundamental. El éxito no se improvisa. No se trata solo de trabajar duro ni de tener suerte. Se trata de crear un sistema, una forma de operar que pueda sostener la acción masiva y generar resultados constantes. Grant comenzó a estudiar sus propias acciones con la misma intensidad con la que antes estudiaba ventas y estrategias. Analizaba qué funcionaba, qué no, qué decisiones lo acercaban a sus metas y cuáles lo alejaban. Lo que emergió de ese análisis no fue solo un conjunto de hábitos, sino un sistema completo para ganar consistencia, enfocarse en lo importante y maximizar el impacto de cada esfuerzo. Este sistema, 10%, no era teórico, era práctico, medible y brutalmente exigente. Cada día, cada llamada de ventas, cada presentación, cada interacción con clientes, se volvía parte de un engranaje mayor. Grant entendió que no podía depender de la motivación ni de la inspiración momentánea. Tenía que depender de un marco que asegurara que incluso en días difíciles la acción no se detuviera. El sistema también incorporaba su filosofía sobre riesgos y oportunidades. Grant aprendió a identificar rápidamente los puntos donde la mayoría de las personas se detienen por miedo o comodidad. Ahí era donde la acción 10% generaba su mayor ventaja. Mientras otros dudaban, él ejecutaba. Mientras otros buscaban garantías, él avanzaba con todo lo que tenía. Cada decisión era amplificada por la intensidad de su acción y la claridad de su objetivo. Pero quizás lo más potente del sistema era su enfoque en la consistencia y la expansión. No bastaba con un esfuerzo aislado, era necesario sostenerlo, escalarlo y repetirlo, convirtiendo pequeñas victorias en resultados masivos. Grant entendió que los logros más significativos no provienen de momentos aislados de brillantez, sino de la suma de acciones estratégicas ejecutadas con disciplina extrema, día tras día. A medida que consolidaba este sistema, también aprendió a transmitirlo. Sus cursos, libros y charlas no eran simples consejos, eran la estructuración de su propia experiencia convertida en un modelo replicable. Era un mapa
para que otros pudieran aplicar la misma filosofía sin cometer los errores que él había vivido. Grant había tomado su vida al borde del colapso y la había transformado en un método concreto, un camino medible hacia la acción masiva y el éxito sostenido. El sistema 10X se volvió más que una estrategia de ventas, se convirtió en un marco mental. Cada decisión, cada movimiento, cada riesgo se evaluaba con base en una simple pregunta: ¿esto está alineado con la acción máxima o no? Si la respuesta era negativa, no había espacio para dudas. Si la respuesta era afirmativa, la ejecución era inmediata, intensa y total. Así, Grant pasó de ser un joven perdido, atrapado en la indecisión y la ansiedad, a alguien que operaba con un método sólido, replicable y escalable, capaz de generar resultados medibles y consistentes en cualquier escenario. Su sistema no dependía de suerte ni de circunstancias externas. Dependía únicamente de su disciplina, claridad y capacidad para sostener la acción en el tiempo. Al final, esta consolidación del sistema 10x10 no solo transformó su carrera, sino que cambió su vida entera. Cada obstáculo, cada fracaso y cada momento de incertidumbre se convirtió en un componente del engranaje que hoy millones de personas estudian y aplican. Grant Cardone había tomado la experiencia más dura de su vida y la había convertido en una máquina imparable de resultados y crecimiento personal. Construir un imperio no es gratis, y Grant Cardone lo descubrió rápidamente. El éxito que había alcanzado con su filosofía 10x1 venía acompañado de un costo invisible pero constante, que muchos no perciben. La vida intensa que había elegido exigía sacrificios que no aparecían en los libros ni en las charlas motivacionales. La acción masiva no solo demanda energía física y mental, también exige resistencia emocional y un compromiso inquebrantable con un estilo de vida que puede ser agotador. Grant trabajaba horas interminables, planificando, ejecutando, analizando cada paso, sin espacio para la comodidad ni la indecisión. Cada día estaba lleno de decisiones críticas y presión constante para generar resultados. Era un ritmo que muchos considerarían insostenible, pero para él era el precio de no regresar al punto más bajo donde había estado. Ese costo también se manifestaba en lo personal. Las relaciones se volvían difíciles porque su obsesión por crecer, aprender y ejecutar dejaba poco espacio para la vida privada. La familia, los amigos, incluso el descanso, muchas veces quedaban relegados frente a la urgencia de construir algo que no solo sobreviviera, sino que fuera imparable. Grant entendió que elegir la acción radical significaba aceptar que la vida sería intensa en todos los aspectos y que cada victoria vendría acompañada de momentos de sacrificio y soledad. Aún así, Grant nunca lo vio como un sacrificio en vano. Cada hora invertida, cada riesgo asumido, cada noche de insomnio se transformaba en aprendizaje, en una inversión que pagaría dividendos en forma de resultados y crecimiento personal. La intensidad misma se convirtió en un filtro. Solo quienes estaban dispuestos a soportar la presión podían alcanzar el nivel que él había decidido conquistar. El costo del éxito también incluía la percepción pública. Cada decisión era examinada, cada error amplificado, cada movimiento cuestionado. Para Grant, vivir a ese nivel significaba aprender a lidiar con la crítica, convertir la presión externa en motivación y mantener el enfoque incluso cuando todo parecía estar en su contra. No era un camino fácil ni glamoroso. Era una prueba constante de su capacidad de mantener disciplina, acción y resiliencia. Pero a pesar de todo, Grant Cardone aprendió algo fundamental. El costo de la acción masiva es proporcional al poder que genera. Cada renuncia, cada sacrificio, cada día de máxima intensidad era el precio que debía pagar para construir no solo éxito financiero, sino control absoluto sobre su vida y su destino. Este entendimiento le permitió sostener su sistema
10x con convicción. No se trataba de un estilo de vida accidental, sino de una elección consciente. Sacrificar comodidad y certidumbre para vivir una vida de resultados extraordinarios. Cada triunfo tenía su peso, pero cada desafío reforzaba su capacidad para mantener la acción, aprender de los errores y seguir avanzando. El costo del éxito, entonces, no es un castigo, es una consecuencia directa de decidir jugar en el nivel más alto, donde la disciplina, la persistencia y la acción extrema se vuelven no solo herramientas, sino condiciones de supervivencia y crecimiento. Grant comprendió que aceptar este costo era la única manera de garantizar que nunca volvería a tocar fondo, y que su legado sería el resultado de la intensidad sostenida a lo largo de los años. Después de años de acción masiva, disciplina implacable y construcción de su sistema 10x1, Grant Cardone llegó a un punto crítico. Todo lo que había hecho hasta entonces funcionaba, pero había un espacio más grande al que podía llegar. Un terreno donde la acción masiva no solo generaba resultados, sino que creaba influencia y oportunidades exponenciales. Este salto no fue casual. No se trataba solo de abrir más oficinas, vender más propiedades o dar más charlas. Se trataba de identificar el momento exacto en que su sistema podía escalar más allá de lo que había imaginado, donde la disciplina, la constancia y la urgencia podrían multiplicarse en todos los ámbitos. Grant entendió que podía transformar su vida en un modelo replicable, un motor que no solo produjera resultados para él, sino que impactara a miles de personas que seguían sus métodos. Pero dar este salto no fue fácil. Cada nueva oportunidad implicaba riesgos que podían desestabilizar todo lo que había construido, expandirse demasiado rápido, exponerse a nuevos mercados o intentar implementar su filosofía 10x1 en escenarios desconocidos podía fracasar estrepitosamente. Grant se enfrentó a la misma tensión que sienten los grandes emprendedores. Entre la seguridad de lo que ya funciona y la audacia de ir más allá, solo había un camino posible para quien se niega a conformarse: arriesgar con todo y ejecutar sin dudar. Durante esta etapa, Grant comenzó a experimentar con nuevos formatos, cursos en línea, conferencias internacionales, libros que no solo enseñaban ventas, sino mentalidad y filosofía de acción masiva. Cada proyecto requería aprendizaje acelerado, adaptación constante y una capacidad para mantener la intensidad sin perder el control. Era como construir varios imperios al mismo tiempo, cada uno con sus propias reglas, riesgos y desafíos, pero todos bajo un mismo principio: acción extrema y enfoque absoluto. Lo más sorprendente de este salto inesperado fue cómo Grant convirtió la incertidumbre en ventaja. Cada riesgo asumido, cada nueva plataforma explorada y cada persona que dudaba de él se transformaba en combustible para mejorar, crecer y consolidar su sistema. Lo que antes era peligro, ahora era oportunidad. Lo que antes parecía imposible, ahora se convertía en un experimento controlado, donde la acción masiva definía los resultados. Al final, este salto no solo amplió su éxito, sino que multiplicó su influencia, convirtiendo a Grant Cardone en una figura reconocida globalmente. Sus métodos dejaron de ser teoría para convertirse en práctica replicable por otros. Su voz se volvió autoridad en acción masiva y su vida demostró que la disciplina sostenida, combinada con audacia calculada, puede romper barreras que la mayoría considera insuperables. Este punto marca un cambio decisivo. Ya no se trata solo de sobrevivir o construir un sistema personal. Ahora se trata de expandir, replicar y multiplicar el impacto, llevando la filosofía 10x1 a niveles que ni él mismo había imaginado cuando tocaba fondo años atrás. Cada decisión, cada movimiento y cada riesgo asumido estaba alineado con una regla simple que había aprendido: si quieres resultados extraordinarios, debes estar dispuesto a dar saltos extraordinarios. Si hay algo que atraviesa toda la historia de Grant Cardone, desde sus momentos más oscuros hasta la construcción de un imperio,
es un principio universal que pocos logran comprender y aún menos aplican. El éxito no es cuestión de suerte, talento o circunstancias, es cuestión de acción masiva sostenida. Grant aprendió esto en carne propia, tocó fondo, enfrentó la desesperación y entendió que nadie iba a salvarlo. Cuando decidió tomar control absoluto de su vida, descubrió que la mayoría de las personas no fracasa por falta de ideas, inteligencia o recursos. Fracasa por falta de intensidad, consistencia y voluntad para ejecutar sin excusas. Este principio no solo se aplica a las ventas o a los negocios, se aplica a la vida misma. Cada objetivo que se considera imposible deja de serlo cuando se aborda con acción extrema. Cada obstáculo deja de detenerte cuando se convierte en combustible. Cada rechazo, cada crítica y cada fracaso se transforman en oportunidades si tienes la disciplina y la mentalidad para sostener la acción día tras día. Grant también entendió que la acción masiva es una herramienta de diferenciación radical. Mientras otros esperan que las condiciones sean perfectas, él ejecuta. Mientras otros buscan permiso o aprobación, él toma el control de la narrativa de su vida. Mientras otros se conforman con resultados promedio, él amplifica sus esfuerzos hasta multiplicar su impacto. Esta es la esencia del 10x10. Ir más allá de lo que parece razonable, persistir más allá de lo que parece posible y ejecutar con más intensidad que cualquiera alrededor. Pero el principio universal de Grant no es solo trabajar más, es la combinación de claridad, disciplina, enfoque y acción extrema, todos alineados hacia un objetivo específico. Es comprender que cada día que desperdicias sin moverte hacia tus metas es un día que te aleja de los resultados que deseas, y que cada decisión radical que tomas para acelerar tu progreso es la que finalmente te coloca por encima de la competencia, de la mediocridad y de tus propios límites. Este principio también explica por qué los resultados extraordinarios rara vez son sostenibles con mediocridad. Nadie alcanza un nivel fuera de lo común haciendo lo que todos hacen, pensando como todos piensan y esperando lo que todos esperan. Grant Cardone lo demostró en su vida. Desde el punto más bajo hasta expandir su imperio global, cada victoria, cada logro y cada avance estaban cimentados en una regla simple y universal. Si quieres resultados que otros consideran imposibles, debes estar dispuesto a hacer lo que otros no harán y más aún, a mantenerlo en el tiempo. Al final, el principio universal de la vida de Grant Cardone nos deja una lección clara y directa. El éxito no depende de talento innato ni de suerte, sino de la voluntad de moverse, persistir y ejecutar en niveles extraordinarios, incluso cuando todo parece en contra. Es una filosofía que trasciende negocios, ventas o emprendimiento. Es un marco para vivir cualquier meta con intensidad, claridad y acción imparable. Si miramos toda la historia de Grant Cardone desde el principio, hay un hilo que conecta cada capítulo, cada desafío, cada caída y cada victoria. El punto más bajo no fue el final, sino el comienzo. Ese vacío, esa desesperación, esa sensación de estar perdido fue lo que encendió la chispa de su transformación. Hoy, cuando vemos a Grant en escenarios internacionales, dando charlas, publicando libros y liderando un imperio de negocios y educación, es fácil admirar su éxito sin imaginar la intensidad de su camino. Pero cada logro está profundamente ligado a los momentos de incertidumbre, miedo y fracaso que sufrió al inicio. Esa experiencia lo formó, lo moldeó y lo obligó a crear un sistema que no dependiera de suerte ni de condiciones externas. Todo nació de la decisión de no volver a ser víctima de su propia vida. El cierre circular de su historia muestra algo más profundo que el éxito financiero, muestra la transformación de la identidad. Grant no solo cambió lo que hacía, cambió quién era. Pasó de reaccionar ante la vida a dictar su propio destino, de buscar escapatorias a asumir riesgos calculados,
de vivir con miedo a convertir la acción en su herramienta más poderosa. Cada obstáculo que parecía insuperable se transformó en un peldaño hacia su versión más fuerte y audaz. Lo más importante de este cierre no es la historia de ventas, inversiones o fama. Es la historia de cómo alguien puede tomar control total de su vida cuando toca fondo y usar cada caída, cada fracaso y cada rechazo como combustible para construir algo extraordinario. Grant Cardone no alcanzó el éxito siguiendo un manual, sino creando uno a partir de su experiencia y disciplina, demostrando que la acción masiva, sostenida y estratégica puede redefinir cualquier destino. Al mirar atrás, desde su punto más bajo hasta la expansión de su imperio, queda claro que la verdadera lección no es sólo cómo alcanzar metas extraordinarias, sino cómo transformar la adversidad en acción, la desesperación en disciplina y el miedo en impulso. Esa es la esencia de la filosofía 10x10 y la razón por la cual su historia sigue inspirando a millones. La historia de Grant Cardone cierra donde comenzó, un joven perdido enfrentando la oscuridad, pero con la decisión de que nada lo detendría. Esa misma decisión, aplicada con constancia, disciplina y audacia, lo llevó a construir un legado que trasciende negocios, ventas y riqueza. Un legado de acción masiva, resiliencia y transformación personal. Porque al final, su vida demuestra que el punto más bajo puede ser el inicio del viaje más grande y que cada persona tiene la capacidad de escribir su propia historia de éxito siempre que esté dispuesta a tomar decisiones radicales y actuar sin excusas.